tomate a peso. Bien. Bienvenidos, hoy les estaré presentando el mercado oriental. Se dice que es el mercado más grande de Centroamérica. Empezó a construirse en 1936 con un pequeño galerón que apenas ocupaba una manzana y durante 36 años no fue un mercado importante. El terremoto de 1972 acabó con los mercados Central y San Miguel y los comerciantes migran hacia el oriental. Así comenzó a crecer el mercado. Vamos a conocer para que nadie nos cuente lo que es el oriental. A la izquierda tenemos a dos nicaragüenses vendiendo agua helada en esas bolsas a los conductores de vehículo. Aquí estamos en una mueblería que se llama La Caimana y así es el punto de referencia para lograr llegar al lugar. Al venir al oriental se tiene la costumbre de dejar las cosas de valor porque aquí hay mucho amigo de lo ajeno, entonces cualquier cosa se lo pueden tamalear, como dicen aquí en Nicaragua, robar. Entonces, para evitar esas cosas y que le saquen un cuchillo, mejor dejar sus cosas, sus pertenencias de valor, porque no vale la pena que le suceda algo. Aquí para la derecha miramos a esta gente que están haciendo fila para el autobús. Ahí es una parada de autobús que ellos toman para otro lado.
este año 2022 Managua tiene una población aproximada de 2.220.000 habitantes. Yo no le aconsejo a ningún extranjero que venga aquí a andar caminando porque puede correr peligro a que lo asalten. Igualmente, un nicaragüense corre el riesgo que le roben y prácticamente solo viene a lo que va a comprar y se va, porque andar caminando así muy campanamente, demostrando tal vez no mucho, pero algo y ya llama la atención, lo cual no conviene para nada. Aquí han ocurrido muchos accidentes fatales, los autobuses le echan a las personas el autobús prácticamente encima porque ellos no se detienen, no le dan preferencia al peatón. Aquí vamos bien con el dicho, golpe avisa, si cae sangre no hay justicia. Tengan mucho cuidado. Aquí vemos al muchacho de azul vendiendo agua helada a los transportes de unidad de autobuses o a cualquiera. Estamos aquí en el punto que se llama Gancho de Camino. ¿Por qué el mercado se ha hecho muy grande? Porque no hay trabajo y la gente necesita trabajar. Para dar taxi, que calmarlo. A peso, amor, el tomate, a peso, el tomate, a peso. ¡Ay, peso los limones! Vale. Otro día. Ya, chat. Vaya a ver el pollo, el titila, el menudencia, el titila, el pollo. 20 para aquí. Mándate cebolla chitoma. Los objetos robados aquí terminan, aquí los compran en el mercado. En esta zona. En el mercado todo está dividido en sectores, la ropa, los zapatos, las herramientas,
lo que ande buscando, electrónicos, tiene que saber, y si no sabe, tiene que preguntar para así poder llegar al punto donde quiere ir. 50 manzanas son equivalentes a 123 acres. Eso tiene el mercado oriental de comercio. O 35.22 hectáreas. Viene buscando, ¿qué le damos? Pregunten. Ya, una se queda y otra va a tener la guardia. Porque en verdad no tiene escapar. No, tiene que ver, todo estuvo para allá bien. Está perdido. Caballero, ¿qué anda buscando, varón? Para la chica, deportivo. ¿Qué buscas? ¿Que le damos? Pregunta. Mire, nada más falta. Mango, papaya. Está poderoso, sí. ¿Cuánto pica? ¿Dos quemadores qué cuestan? Vamos a seguir 23. Ya. Porque de ahí se me da buscando. Madrecita, cambiarme un billete de a 100. No, siempre me dan un rojito. Ay, qué bueno. Chile, ¿qué buscaba? ¿Qué anda buscando? ¿Qué estilo? ¿Qué marca? Pasen adelante, pregunta con quién. Van a turquear porque Le metemos el lapicero y lo buscamos. Espérate, ¿y ahí a dónde es? Están en todas las. ¿Quién eres, caballo? Vale, me pongo a pelear. pasen adelante que andan buscando. Ya este montón de ropa. Como que lo menos me va a custodiar todo el día. Vestido para vos, amor. ¿Qué buscar? Tengo blusita para ella. Pantaloncito. No tenés que venir. ¿Vos cuando dieras calceta? Usted dijiste que quería un lugar. No. ¡Agarrando! 30. ¿Dónde está ese color? Ahí me cojo. Vamos a ver la piedra. Pantalones de niño, de varón, de dama.
Los hombres azules son los que cuidan a la población aquí en el mercado. Oye amigo, no quiero apoyar, mira que antes, ayer vine y apoyar. Gracias mi hermano. Quiero más tecito, el amor duro, es para el grupo. No, hombre. A la cabala, sí. Sí, mírale, guay, puedo hacer carne asada. La voy a pasar si quieres, yo te la traigo. Aquí nos encontramos exactamente en Ciudad Jardín, así se llama, y ya aquí prácticamente esta calle ya está cerrada de vendedores ambulantes que pues deben de pagar su impuesto ahí a la alcaldía y les da permiso para vender sus mercaderías. Aquí derecho nos encontramos con un semáforo para que se orienten, el que conoce, el de Ciudad Jardín, y después de ese está el de la Tendería. Vamos a agarrar un vehículo para que nos dé una vuelta aquí alrededor del mercado oriental donde podemos entrar, porque también por vehículo usted puede entrar y comprar sus mercaderías como llanta, siempre que tenga acceso para llegar con vehículo, pero nunca lo vaya a dejar solo porque de seguro le va a hacer falta de lo más mínimo al vehículo, porque aquí pues así la gente aquí anda en una vida y dos mandados. Se habrá preguntado dónde quedan los autobuses de Estados Unidos, los escolares, después cuando lo descartan. Pues aquí tenemos la prueba a la derecha. Terminan en Nicaragua, por ejemplo. Aquí está, trabajando para el público. $2.50 vale el pasaje y pues esos son los autobuses que tiene derecho la población en usar. Todas estas calles son del mercado oriental.
señor de la izquierda se le paga para andar entregando mercadería que el cliente compra en el Oriental y para no cargarlo, pues el diablito lo entrega. A la izquierda y a la derecha tenemos los caballos, al servicio del público también. El que no quiere pagar mucho por el transporte, aquí viene y hace el flete más barato con los caballos. En la esquina a la derecha tenemos la recicladora de plástico, ahí se recicla, ahí podemos ver ahora a la izquierda todo lo que es de plástico. A la izquierda podemos en la esquina ver la distribuidora Lucy de leche nido.
A la derecha podemos apreciar un camión con frijoles que viene de la finca. Aquí están descargándolo y le dan una media limpieza y se lo venden los frijoles al por mayor. Donde era la cervecería Victoria Clásica, es este lugar aquí a la derecha donde se encontraba, ahora está abandonado. Ese lugar de enfrente anaranjado es un parqueo. Ahí paga para que le cuiden el carro, porque afuera si lo deja lo encuentra sin una pieza menos. Aquí a la izquierda igual es para parqueo, y eso anda como en el parqueo unos 50 córdobas. Ahí están los parqueos. Así son las calles del Mercado Oriental por décadas y no hay ningún cambio más que más sucias.
El problema con las alcantarillas está en todo Nicaragua, porque se mantienen abiertas como esta, y esta tiene su tapa y aún está abierta. Los hoyos que no los reparan en el mercado, se mantienen. Entonces tienen que tener mucho cuidado.